El sol se desvanecía tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja profundo, como si la tierra misma estuviera exhalando su último aliento del día. La carretera, un hilo de asfalto gastado que serpenteaba entre campos de maíz seco y matorrales espinosos, estaba desierta. Diego conducía su vieja camioneta, un modelo que había visto mejores días, con el motor rugiendo como un animal cansado. El aire olía a polvo y a hierba quemada, y el viento que entraba por la ventana entreabierta le revolvía el cabello oscuro, ya salpicado de algunas canas. A sus 35 años, Diego se sentía más agotado que el vehículo que manejaba. Había dejado atrás su vida como veterinario en la ciudad, huyendo de recuerdos que aún le apretaban el pecho como una garra invisible. Ahora, su mundo se reducía a estas carreteras rurales, donde transportaba herramientas agrícolas para ganarse la vida. Sin complicaciones, sin emociones. O eso pensaba. El crepúsculo proyectaba sombras largas sobre el camino cuando algo rompió la monotonía del paisaje. En medio de la carretera, una figura pequeña y desgarbada apareció de repente, inmóvil bajo el resplandor de los faros. Diego pisó el freno con fuerza, haciendo que la camioneta chirriara y se detuviera a pocos metros de la silueta. Era un perro. Un mestizo flaco, con el pelaje sucio y enmarañado, una mezcla de marrón y negro que parecía fundirse con la penumbra. Sus patas temblaban, y una de ellas estaba levantada, como si le doliera apoyarla. Pero lo que detuvo el aliento de Diego fueron sus ojos. Brillaban bajo la luz de los faros, no con el reflejo animal habitual, sino con una intensidad que parecía humana, casi suplicante. El perro no se movió, solo lo miró fijamente, como si estuviera esperando algo. Diego apagó el motor, y el silencio del campo lo envolvió. El único sonido era el leve crujir de las hojas secas movidas por el viento. Se frotó la nuca, dudando. «Vamos, amigo, sal del camino», murmuró, más para sí mismo que para el animal. Pero el perro no se inmutó. En lugar de eso, dio un paso hacia la camioneta, cojeando, y soltó un ladrido corto, grave, como una advertencia. Diego frunció el ceño. No era la primera vez que veía un perro callejero, pero este no actuaba como tal. No había miedo en su postura, ni agresividad. Había propósito. Abrió la puerta de la camioneta con un crujido y bajó lentamente, manteniendo las manos visibles, como si el perro pudiera interpretar su lenguaje corporal. «Tranquilo, pequeño. No quiero problemas», dijo en voz baja, aunque algo en su interior le decía que el animal no era una amenaza. El perro inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras, y luego dio media vuelta. Empezó a caminar hacia un sendero estrecho que se abría a un lado de la carretera, un camino de tierra apenas visible entre los matorrales. Cada pocos pasos, se detenía y miraba hacia atrás, como si invitara a Diego a seguirlo. «¿Qué demonios?», murmuró Diego, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Miró su camioneta, luego al perro, y luego al sendero que se perdía en la oscuridad. Su instinto le decía que debía subir al vehículo y seguir su camino. Había aprendido a no meterse en problemas ajenos, a no involucrarse. Pero algo en la mirada de ese perro lo atrapó, como un anzuelo que tiraba de su conciencia. Suspiró, tomó una linterna del asiento trasero y cerró la puerta con un golpe seco. «Está bien, amigo. Vamos a ver qué quieres mostrarme». El sendero era angosto, apenas un rastro de tierra endurecida flanqueado por hierbas altas que rozaban sus jeans. El perro avanzaba con dificultad, cojeando pero determinado, su silueta recortada contra la luz de la linterna. Diego lo seguía, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. El aire estaba cargado de un olor húmedo, a musgo y tierra removida, y los sonidos del campo, el canto de los grillos, el ulular lejano de un búho, parecían amplificados en la quietud. Cada tanto, el perro se detenía, olfateaba el suelo y seguía adelante, como si siguiera un rastro invisible. Diego no podía evitar preguntarse qué hacía un perro como ese en un lugar tan aislado. No llevaba collar, y su cuerpo estaba marcado por cicatrices y mechones de pelo apelmazado. Pero no era un animal salvaje. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que lo miraba, que sugería una historia. Una vida. Diego conocía bien a los perros, había pasado años curándolos, entendiendo sus gestos, sus miedos. Este no era un perro cualquiera. «¿De dónde vienes, pequeño?», dijo en voz baja,
más como un pensamiento que como una pregunta. El sendero comenzó a descender hacia un claro rodeado de pinos altos, cuyas ramas formaban un techo que apenas dejaba pasar la luz de la luna creciente. El perro se detuvo al borde del claro y soltó un gemido bajo, casi un lamento. Diego apuntó la linterna hacia el suelo y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí, en el centro del claro, había un bulto envuelto en una manta raída. Era demasiado grande para ser un objeto cualquiera, demasiado humano en su forma. El perro se acercó al bulto, lo olfateó con cuidado y luego miró a Diego, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y tristeza. Diego sintió un nudo en el estómago. No, 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 murmuró, avanzando con pasos lentos, como si temiera lo que iba a encontrar. El haz de la linterna tembló en su mano mientras se arrodillaba junto al bulto. La manta estaba sucia, manchada de tierra y algo que parecía sangre seca. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó una esquina de la tela, preparándose para lo peor. Entonces, un leve movimiento lo detuvo. Un sonido débil, casi imperceptible, salió del bulto. Un llanto. Débil, roto, pero inconfundiblemente humano. Diego apartó la manta con cuidado, y allí estaba, una niña, no mayor de 7 u 8 años, acurrucada en posición fetal. Su rostro estaba pálido, cubierto de tierra, y su cabello oscuro estaba pegado a su frente por el sudor. Respiraba, pero apenas. Sus labios temblaban, y sus manos pequeñas se aferraban a la manta como si fuera su único ancla. Diego sintió una oleada de pánico y alivio al mismo tiempo. Estaba viva, pero necesitaba ayuda. Ahora, oye, pequeña, ¿me escuchas?, dijo, su voz quebrándose por la urgencia. No hubo respuesta, solo el leve subir y bajar de su pecho. El perro, que Diego ya había comenzado a pensar como valiente en su mente, se acercó y lamió suavemente la mano de la niña, soltando un gemido bajo. Diego miró al animal, y por un instante, sintió que entendía su dolor, su miedo. Ese perro no estaba allí por casualidad. Había detenido su camioneta, lo había guiado hasta ese lugar, hasta esa niña. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Buscó su teléfono en el bolsillo, pero la pantalla mostró una señal intermitente, apenas una barra que parpadeaba. Maldijo en voz baja y marcó el número de emergencias, rezando para que la llamada se conectara. Mientras esperaba, se quitó la chaqueta y cubrió a la niña, tratando de mantenerla caliente. El perro se acostó junto a ella, su cuerpo flaco temblando pero firme, como un guardia leal. Diego sintió un nudo en la garganta. Había visto muchos animales en su vida, pero nunca uno tan decidido, tan consciente. Emergencias, ¿cuál es su situación?, respondió una voz al otro lado de la línea, entrecortada por la estática. Encontré una niña. Está herida, en un claro en la carretera 47, kilómetro 23, creo. Necesito una ambulancia, rápido, dijo Diego, su voz temblando mientras miraba a la niña y al perro. Entendido, ¿está consciente? ¿Hay alguien más con usted?, preguntó la operadora. No, está inconsciente, pero respira. Solo estoy yo, y un perro. Diego dudó al decirlo, consciente de lo extraño que sonaba. Trate de mantenerla estable. Enviaremos ayuda, pero estamos a unos 40 minutos, ¿puede describir el lugar? Diego explicó lo mejor que pudo, pero la señal se cortó antes de que pudiera terminar. Maldijo de nuevo, mirando al perro, que no se había movido de su lugar junto a la niña. La luz de la luna iluminaba el claro, y por un momento, Diego sintió que el tiempo se detenía. La niña, el perro, el silencio del bosque, todo parecía parte de un rompecabezas que no entendía. Pero una cosa era clara, no podía dejarlos allí. Se inclinó hacia la niña, comprobando su pulso. Era débil, pero constante. Luego miró al perro, que lo observaba con esos ojos que parecían saber más de lo que deberían. Tú la salvaste, ¿verdad?, murmuró Diego, casi esperando una respuesta. Valiente inclinó la cabeza, soltando un leve gemido, y luego se levantó, olfateando el aire. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Diego frunció el ceño, siguiendo la mirada del perro hacia la oscuridad del bosque. Entonces lo oyó, un crujido, como una rama rompiéndose bajo un pie. El corazón le dio un vuelco. Alguien, o algo, estaba allí, observándolos desde las sombras.
La noche se había vuelto más densa, como si el bosque mismo contuviera el aliento. El claro, iluminado solo por la linterna de Diego y el débil resplandor de la luna, parecía un escenario suspendido en el tiempo. La niña yacía inmóvil bajo la chaqueta de Diego, su respiración superficial apenas audible sobre el canto de los grillos. Valiente, el perro mestizo que lo había guiado hasta allí, seguía pegado a ella, su cuerpo flaco pero firme, como un centinela dispuesto a darlo todo. Diego, arrodillado junto a la niña, sintió el peso de la situación aplastándole el pecho. No era solo la urgencia de salvarla, era la certeza de que algo más grande, algo oscuro, se escondía en la historia de ese perro y esa niña. El crujido que había oído momentos antes aún resonaba en su cabeza. Sus ojos escanearon la línea de pinos que rodeaba el claro, pero la oscuridad era impenetrable. Valiente gruñó de nuevo, un sonido bajo y gutural que erizó los vellos de la nuca de Diego. Tranquilo, amigo, susurró, aunque su propia voz temblaba. No estaba seguro de a quién intentaba calmar, al perro, a la niña, o a sí mismo. Sacó el teléfono del bolsillo, pero la pantalla seguía mostrando una barra intermitente, burlándose de su desesperación. La operadora había dicho que la ayuda tardaría al menos 40 minutos. 40 minutos en medio de un bosque, con una niña inconsciente y un perro que parecía saber más de lo que cualquier animal debería. Diego se inclinó hacia la niña, comprobando su pulso otra vez. Era débil, pero seguía allí, como un hilo frágil que se negaba a romperse. Su rostro estaba cubierto de tierra, y un mechón de cabello oscuro caía sobre sus ojos cerrados. No podía tener más de 8 años, pensó Diego, y la idea de que estuviera sola en un lugar como este le revolvía el estómago. Miró a Valiente, cuyos ojos brillaban con una mezcla de alerta y tristeza. «Tú la trajiste hasta aquí, ¿verdad?», murmuró. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera, y soltó un gemido suave, casi como una respuesta. El frío comenzaba a calar a través de su camisa. La chaqueta que había puesto sobre la niña no era suficiente, y el viento nocturno traía un olor a humedad y hojas podridas. Diego sabía que no podían quedarse allí, expuestos, con quienquiera que hubiera hecho ese ruido rondando en las sombras. Necesitaban un lugar seguro, al menos hasta que llegara la ambulancia. Se puso de pie, barriendo el claro con la linterna. A unos metros, entre los árboles, vio un sendero aún más estrecho que el que habían seguido. Valiente, como si leyera sus pensamientos, se levantó y comenzó a caminar hacia ese sendero, deteniéndose para mirar atrás, como si dijera, «Sígueme». Diego dudó. La idea de moverse con la niña en ese estado era arriesgada, pero quedarse allí, con la posibilidad de que alguien los estuviera observando, era aún peor. Tomó una decisión. Con cuidado, levantó a la niña en sus brazos, asegurándose de que la manta y la chaqueta la mantuvieran abrigada. Era ligera, demasiado ligera, como si el hambre o el agotamiento hubieran consumido su pequeño cuerpo. Valiente soltó un ladrido corto, casi un asentimiento, y comenzó a avanzar por el sendero. El camino era irregular, con raíces que sobresalían como trampas en la penumbra. Diego avanzaba con cuidado, sosteniendo a la niña contra su pecho mientras la linterna iluminaba el suelo. Valiente iba delante, su cojera más evidente ahora, pero sin detenerse. Cada tanto, el perro olfateaba el aire, sus orejas girando como antenas, captando sonidos que Diego no podía percibir. El bosque parecía vivo, lleno de susurros, el crujir de las ramas, el roce de las hojas, el eco lejano de un animal invisible. Diego sintió un escalofrío. Había pasado años trabajando con animales, pero nunca había visto uno como Valiente. No era solo su inteligencia, era su determinación, como si cargara una misión que iba más allá de su propia supervivencia. Tras unos minutos que parecieron horas, el sendero se abrió a otro claro, más pequeño. En el centro, apenas visible bajo la luz de la luna, había una estructura de madera medio derruida, una cabaña abandonada con ventanas rotas y un tejado cubierto de musgo. No era un refugio ideal, pero era mejor que nada. Valiente se acercó a la puerta, olfateó el marco y soltó un gemido bajo, como si aprobara el lugar. Diego entró con cautela, la madera crujiendo bajo sus botas. El interior olía a humedad y polvo, pero estaba seco. Una mesa rota, una silla volcada y una chimenea vacía eran los únicos muebles. En un rincón, había un montón de leña vieja,
suficiente para encender un fuego. Diego acostó a la niña en el suelo, usando la manta como base y su chaqueta como almohada. Buscó en su mochila y encontró una botella de agua y un pañuelo limpio. Mojó el pañuelo y limpió con suavidad el rostro de la niña, quitando la tierra que cubría sus mejillas. Ella no reaccionó, pero su respiración parecía un poco más estable. Valiente se acostó junto a ella, su cuerpo cálido pegado al suyo, como si quisiera darle su propio calor. Diego lo observó, sintiendo una punzada de admiración. «Eres un buen chico», dijo en voz baja, acariciando la cabeza del perro. Valiente lo miró, y por un momento, Diego juró que había algo humano en esos ojos, algo que decía, «No me rendiré». Intentó llamar a emergencias de nuevo, pero la señal era aún más débil dentro de la cabaña. La operadora había prometido ayuda, pero Diego sabía que el tiempo era su enemigo. Miró a la niña, luego al perro, y sintió una oleada de impotencia. Había jurado no volver a involucrarse, no después de lo que pasó en la ciudad. 2 años atrás, un error suyo como veterinario había costado la vida de un perro que amaba, y con él, una parte de su alma. Desde entonces, había cerrado su corazón a los animales, a las personas, a todo. Pero ahora, mirando a Valiente y a la niña, sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse, como un dique a punto de ceder. Valiente levantó la cabeza de repente, sus orejas tensas. Un gruñido bajo escapó de su garganta, y Diego sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, apagando la linterna por instinto. El silencio del bosque se rompió con un nuevo crujido, más cercano esta vez. Diego se acercó a la ventana rota, entrecerrando los ojos para ver en la oscuridad. Nada. Solo sombras que parecían moverse con el viento. Pero Valiente no se relajó. El perro se puso de pie, su cuerpo tenso, y caminó hacia la puerta, gruñendo con más fuerza. Diego tomó un palo de la leña, el único objeto que podía servir como arma improvisada. Su corazón latía con fuerza, y el aire dentro de la cabaña parecía más pesado, cargado de una amenaza invisible. «Quédate con ella», le dijo a Valiente, aunque sabía que el perro no lo dejaría solo. Fue entonces cuando la niña se movió por primera vez. Un gemido débil escapó de sus labios, y sus ojos se abrieron apenas, 2 rendijas brillantes en la penumbra. Diego se arrodilló a su lado, olvidando por un momento los ruidos del exterior. «Oye, pequeña, ¿me escuchas? Estás a salvo», dijo, tratando de sonar calmado. La niña parpadeó, confundida, y su voz salió como un susurro roto. «Luna», murmuró. Diego frunció el ceño. «¿Luna? ¿Era su nombre? ¿O el de alguien más?». Antes de que pudiera preguntar, Valiente soltó un ladrido agudo, su cuerpo rígido frente a la puerta. Diego miró hacia allí, y esta vez, no había duda, los crujidos eran pasos, lentos y deliberados, acercándose a la cabaña. Valiente se giró hacia Diego, sus ojos brillando con una urgencia que no necesitaba palabras. El perro sabía algo. Algo que Diego aún no entendía. Pero una cosa era clara, no estaban solos, y el tiempo para escapar se estaba agotando. La cabaña parecía contener el aliento, atrapada en un silencio que se sentía más pesado que la propia oscuridad. Los crujidos fuera de la estructura de madera se detuvieron, pero eso no tranquilizó a Diego. Su mano apretaba el palo de leña como si fuera un ancla, aunque sabía que no sería suficiente contra lo que acechaba en la noche. Valiente, el perro mestizo que había guiado a Diego hasta ese momento, estaba rígido frente a la puerta, su pelaje erizado y un gruñido bajo resonando en su pecho. La niña, aún débil sobre la manta, había cerrado los ojos de nuevo tras murmurar aquel nombre, Luna, que seguía resonando en la mente de Diego como un eco cargado de misterio. La linterna, apagada por precaución, dejaba el interior de la cabaña sumido en sombras, roto solo por el débil resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Diego se acercó a la puerta, moviéndose con cuidado para no hacer crujir las tablas del suelo. Valiente lo miró, sus ojos brillando como brasas en la penumbra, y por un instante, Diego sintió que el perro no solo lo veía, sino que lo entendía. «Quédate con ella», susurró, señalando a la niña con un gesto. Pero Valiente no se movió de su lugar junto a la puerta, como si supiera que el peligro estaba demasiado cerca para ignorarlo. Diego respiró hondo,
tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Había jurado no volver a involucrarse, no después de lo que había perdido en la ciudad. 2 años atrás, un error suyo como veterinario había roto algo en él, una herida que aún sangraba en silencio. Pero ahora, con una niña inconsciente y un perro que parecía dispuesto a dar su vida por protegerla, no había espacio para dudar. Un nuevo sonido rompió el silencio, un roce suave, como tela contra madera, justo al otro lado de la puerta. Diego apretó el palo con más fuerza, su mente corriendo entre opciones. Correr no era una posibilidad, la niña no podía moverse, y el bosque era un laberinto en la oscuridad. Pelear tampoco era una buena idea, no sabía cuántos eran ni qué querían. Pero quedarse quieto, esperando como presa, no era una opción. Valiente gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, y Diego tomó una decisión. Está bien, amigo. Vamos a ver quién está ahí, murmuró, aunque la idea lo llenaba de temor. Con un movimiento lento, empujó la puerta, que chirrió como si protestara. La noche se abrió ante él, fría y densa, con el olor a musgo y tierra húmeda llenando sus pulmones. Valiente salió primero, su cuerpo bajo y tenso, olfateando el aire. Diego lo siguió, sosteniendo el palo como si fuera una espada. El claro frente a la cabaña estaba vacío, pero las sombras de los pinos parecían moverse, como si escondieran algo vivo. Entonces, un destello de movimiento captó su atención, una figura alta, encorvada, emergiendo de la línea de árboles. Diego levantó el palo, listo para golpear, pero la figura alzó una mano, no en amenaza, sino en un gesto de calma. No soy un enemigo, muchacho, dijo una voz ronca, áspera como el roce de la grava. La figura dio un paso hacia la luz de la luna, revelando a un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y una barba blanca desaliñada. Llevaba un abrigo gastado y un bastón que usaba para apoyarse. Sus ojos, pequeños pero agudos, se fijaron primero en Diego y luego en Valiente. El perro dejó de gruñir, pero no relajó su postura, como si evaluara al extraño. Diego bajó el palo, pero no lo soltó. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz tensa. El hombre dio otro paso, cojeando ligeramente, y Valiente soltó un ladrido corto, como una advertencia. Me llaman Don Elías, respondió el hombre, su voz calma pero cargada de cansancio. Vivo en el bosque, lejos de los problemas del mundo. Pero este perro, señaló a Valiente con un movimiento de su bastón. Lo conozco. No es la primera vez que lo veo rondando por aquí. Diego frunció el ceño, mirando a Valiente, que ahora estaba sentado, pero con las orejas altas, alerta. ¿Lo conoces? ¿De dónde?, preguntó, sintiendo que cada palabra del anciano era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Don Elías suspiró, apoyándose en su bastón. Hace unos meses, ese perro vivía con una familia en el pueblo, a unos kilómetros de aquí. Una familia tranquila, hasta que, su voz se apagó, y sus ojos se nublaron, como si recordara algo doloroso. Hubo un incendio. La casa se quemó, y todos pensaron que habían muerto. Pero ese perro, nunca dejó de buscar algo. O a alguien. Diego sintió un escalofrío. Miró a la niña dentro de la cabaña, aún inconsciente, y luego a Valiente. ¿Crees que esta niña tiene algo que ver con esa familia?, preguntó, aunque temía la respuesta. Elías se encogió de hombros, pero su mirada era grave. No lo sé, muchacho. Pero ese perro no está aquí por casualidad. Y si está con ella, es porque ella es importante. Diego quiso hacer más preguntas, pero un gemido débil desde la cabaña lo interrumpió. Corrió hacia la niña, seguido por Valiente, que se movía con una agilidad sorprendente a pesar de su cojera. La niña se había movido ligeramente, sus manos temblando como si intentara alcanzar algo. Diego se arrodilló a su lado, tomando su mano con suavidad. Tranquila, pequeña. Estoy aquí, susurró. Valiente se acercó, lamiendo la mano de la niña con una ternura que contrastaba con su apariencia desaliñada. Don Elías entró en la cabaña, cojeando, y se quedó en la puerta, observando. Necesita un médico, dijo, su voz firme. Y pronto. El pueblo está a 1 hora a pie, pero hay una clínica más cerca, en la carretera vieja. Si la llevas ahora, podría hacer la diferencia. Diego asintió, aunque la idea de moverse en la oscuridad, con la niña en ese estado, lo llenaba de ansiedad. Miró a Valiente,
que parecía entender la gravedad del momento. El perro se levantó y caminó hacia la puerta, como si estuviera listo para guiarlos de nuevo. Pero antes de que Diego pudiera levantarse, la niña abrió los ojos otra vez, apenas un instante. «Valiente», susurró, su voz tan frágil como una hoja seca. «Me salvó de los hombres malos». Diego sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué hombres?», preguntó, inclinándose más cerca. Pero la niña volvió a cerrar los ojos, sumida de nuevo en la inconsciencia. Valiente soltó un gemido bajo, como si confirmara sus palabras, y Diego sintió una oleada de furia y miedo. ¿Quiénes eran esos hombres malos? ¿Y por qué Valiente parecía tan decidido a protegerla? Don Elías carraspeó, rompiendo el silencio. «No es seguro quedarse aquí», dijo. «Si esos hombres la buscan, no tardarán en encontrarla». «Y a ti también», Diego asintió, su mente acelerada. Tomó a la niña en sus brazos, asegurándose de que estuviera bien envuelta en la manta. Valiente se colocó a su lado, su cuerpo tenso pero listo para moverse. Don Elías señaló el sendero que llevaba a la carretera vieja. «Sigue ese camino. Mantente alerta. Y confía en el perro. Sabe más de lo que crees». Diego salió de la cabaña, con la niña en brazos y Valiente a su lado. El bosque parecía más hostil ahora, cada sombra un posible enemigo. Elías se quedó atrás, prometiendo vigilar el claro por si alguien aparecía. Mientras avanzaban por el sendero, Diego no podía dejar de pensar en las palabras de la niña. Hombres malos. Y en Valiente, que caminaba con una determinación que parecía desafiar su cuerpo herido. Las cicatrices en sus patas, visibles bajo la luz de la luna, contaban una historia de lucha, de escape. Diego sintió una punzada de admiración, pero también de temor. ¿Qué había enfrentado ese perro para llegar hasta aquí? El sendero era traicionero, con piedras sueltas y ramas que parecían querer atraparlos. Diego avanzaba con cuidado, sintiendo el peso de la niña en sus brazos y la mirada de Valiente, que no se apartaba de él. Cada tanto, el perro se detenía, olfateaba el aire y gruñía, como si percibiera algo que Diego no podía. El bosque estaba vivo, lleno de sonidos que ponían los nervios de punta, un búho, el crujir de las hojas, el eco de algo que podía ser un paso. Diego apretó los dientes, obligándose a concentrarse. La clínica estaba cerca, o eso había dicho Elías. Pero cada minuto parecía eterno. De repente, Valiente se detuvo en seco, su cuerpo rígido como una estatua. Diego se paró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, siguiendo la mirada del perro hacia la oscuridad. Entonces lo vio, un destello de luz, breve pero inconfundible, como un faro en la distancia. Alguien estaba allí, siguiéndolos. O esperándolos. Valiente gruñó, sus ojos fijos en la luz. Diego apretó a la niña contra su pecho, su mente acelerada. No había vuelta atrás. Pero, ¿quién los seguía? Y, más importante, ¿qué querían? El sendero se volvía más angosto, como si el bosque mismo intentara cerrarse sobre ellos. Diego avanzaba con la niña en brazos, su respiración agitada mezclándose con el susurro del viento entre los pinos. La pequeña, aún inconsciente, pesaba más con cada paso, no por su cuerpo frágil, sino por la carga de lo desconocido que la rodeaba. Valiente, el perro mestizo que parecía llevar el peso de un propósito mayor, caminaba delante, su cojera apenas perceptible ahora, como si la urgencia lo impulsara más allá de su dolor. El destello de luz que Diego había visto en la distancia seguía grabado en su mente, un recordatorio de que no estaban solos. Alguien los seguía, y la idea de que fueran los hombres malos, mencionados por la niña le helaba la sangre. El aire estaba cargado de un olor a resina y tierra húmeda, y la luna, apenas un filo plateado en el cielo, ofrecía poca ayuda para iluminar el camino. Diego ajustó su agarre sobre la niña, asegurándose de que la manta la mantuviera abrigada. Su rostro, pálido bajo la suciedad, parecía más tranquilo ahora, pero su respiración seguía siendo débil, como el aleteo de un pájaro atrapado. Valiente se detuvo de repente, sus orejas girando como antenas, y soltó un gruñido bajo, apenas audible. Diego se congeló, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, escudriñando la oscuridad. No vio nada,
pero el instinto de Valiente era suficiente para ponerlo en alerta. El perro olfateó el aire, su cuerpo tenso, y luego dio un paso hacia un lado, hacia un matorral espeso que flanqueaba el sendero. Diego dudó, pero la confianza que había comenzado a depositar en Valiente lo empujó a seguirlo. El perro se movió con cuidado, como si supiera exactamente a dónde iba, y Diego lo siguió, sintiendo las ramas rozar sus brazos. El sendero principal quedó atrás, y pronto se encontraron en un claro más pequeño, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos. Valiente se detuvo junto a un montón de tierra removida, olfateando con urgencia. Diego bajó la mirada y vio algo que le hizo contener el aliento: huellas frescas, humanas, marcadas en el suelo húmedo. No eran suyas. Esto no es bueno, murmuró, su voz apenas un susurro. Miró a Valiente, que seguía olfateando, su nariz pegada al suelo como si siguiera un rastro. Diego se arrodilló, sosteniendo a la niña con un brazo mientras examinaba las huellas con la linterna. Eran grandes, de botas pesadas, y parecían recientes. Su mente corrió hacia las palabras de la niña: hombres malos. ¿Eran ellos? ¿Y por qué Valiente parecía saber exactamente dónde buscar? El perro soltó un ladrido corto, casi un comando, y comenzó a caminar hacia el borde del claro, donde el bosque se volvía más denso. Diego lo siguió, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Cada paso era un esfuerzo, no solo por la niña en sus brazos, sino por la certeza de que el tiempo se agotaba. Don Elías había mencionado una clínica en la carretera vieja, pero llegar allí con alguien siguiéndolos era un riesgo que no podía ignorar. Valiente, sin embargo, parecía tener un plan. El perro se movió con una determinación que desafiaba su cuerpo herido, sus cicatrices visibles bajo la luz de la linterna, marcas de una vida de lucha que Diego aún no comprendía. El sendero los llevó a una pendiente suave, donde el olor a ceniza comenzó a mezclarse con el aire fresco del bosque. Diego frunció el ceño, confundido. El incendio del que había hablado don Elías, el que destruyó la casa de la familia de Valiente, debía estar cerca. El perro se detuvo al borde de un nuevo claro, y Diego sintió un nudo en el estómago al ver lo que había delante: las ruinas de una casa, reducida a vigas carbonizadas y paredes derrumbadas. La estructura era un esqueleto negro contra el cielo nocturno, con restos de muebles quemados esparcidos como cenizas de un pasado olvidado. Valiente entró en las ruinas, olfateando con urgencia, y Diego lo siguió, ajustando a la niña en sus brazos. El olor a quemado era abrumador, un recordatorio de la tragedia que había marcado ese lugar. ¿Qué buscas, amigo?, susurró Diego, su voz temblando. Valiente se detuvo junto a un montón de escombros y comenzó a cavar, sus patas moviéndose con una energía frenética. Diego se arrodilló, colocando a la niña con cuidado sobre una manta que extendió en el suelo. La linterna iluminó el lugar donde Valiente cavaba, y pronto, algo metálico brilló entre la tierra: una caja pequeña, oxidada, pero intacta. Diego la tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que podría contener. La caja estaba cerrada con un candado, pero Valiente no se detuvo. Siguió cavando, como si supiera que había más. Diego abrió la caja con dificultad, rompiendo el candado con una piedra cercana. Dentro, encontró fotos descoloridas, un collar de perro con una placa que decía Luna, y un cuaderno pequeño, con las páginas amarillentas. Las fotos mostraban a una familia: una mujer joven, una niña que se parecía a la que Diego sostenía, y un hombre sonriente. En todas, Valiente estaba presente, su pelaje más limpio, su mirada más brillante. Diego sintió un nudo en la garganta. Esta era la familia de la niña. Y de Valiente. Hojeó el cuaderno rápidamente, pero la oscuridad dificultaba la lectura. Las palabras peligro y esconder saltaron a la vista, escritas con una letra apresurada. Antes de que pudiera procesarlo, Valiente soltó un gruñido bajo, su cuerpo tenso de nuevo. Diego levantó la mirada y vio el destello de luz otra vez, más cerca ahora, moviéndose entre los árboles. Maldita sea, susurró, guardando la caja en su mochila. Tomó a la niña en brazos, sintiendo su respiración cada vez más débil. Valiente se colocó frente a él, como un escudo, sus ojos fijos en la dirección de la luz. Diego sabía que no podían quedarse allí. Las ruinas no ofrecían refugio, y quien lo seguía estaba demasiado cerca. Vamos, Valiente. A la clínica, dijo, su voz firme a pesar del miedo.
El perro pareció entender, porque comenzó a moverse hacia un sendero que salía de las ruinas, uno que Diego no había notado antes. Era como si Valiente conociera cada rincón de ese bosque, cada atajo. Diego lo siguió, su mente dividida entre la niña, la caja en su mochila, y la amenaza que los acechaba. El sendero los llevó a un arroyo pequeño, cuyo murmullo rompió el silencio opresivo del bosque. Valiente se detuvo junto al agua, olfateando el suelo, y luego miró a Diego, como si le indicara algo. Diego se arrodilló, ajustando a la niña en sus brazos, y mojó la manta en el agua fría. Con cuidado, limpió el rostro de la niña, esperando que el contacto la estabilizara. Ella gimió, pero no abrió los ojos. «Aguanta, pequeña», susurró, sintiendo una impotencia que lo desgarraba. Valiente lamió la mano de la niña, un gesto tan tierno que Diego tuvo que apartar la mirada para no derrumbarse. El destello de luz apareció de nuevo, ahora a solo unos metros, acompañado por el crujir de ramas. Diego se levantó, su corazón acelerado. «Valiente, tenemos que irnos». «Ahora», dijo, su voz baja pero urgente. El perro soltó un ladrido corto y comenzó a moverse, guiándolo a lo largo del arroyo. Diego siguió, sus botas chapoteando en el agua poco profunda. El sonido del arroyo sus pasos, pero también los de quien lo seguía. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido una amenaza. De repente, la niña se movió en sus brazos, sus labios temblando. «No dejes que me encuentren», susurró, su voz tan débil que apenas se oyó. Diego se detuvo, su corazón apretado. «Nadie te va a tocar, lo prometo», dijo, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Valiente gruñó, sus ojos fijos en la oscuridad detrás de ellos. Diego giró, y esta vez, vio algo más que un destello, una figura, alta y envuelta en sombras, moviéndose entre los árboles. «Corre, Valiente», gritó Diego, apretando a la niña contra su pecho. El perro ladró, un sonido feroz que resonó en el bosque, y comenzó a correr, guiando a Diego por el sendero. La figura detrás de ellos se movió más rápido, el crujir de sus pasos ahora claro y constante. Diego sintió el pánico subir por su garganta, pero también una determinación que no había sentido en años. No dejaría que nada le pasara a la niña. Ni a Valiente. El sendero se abrió a una carretera de tierra, y a lo lejos, Diego vio un letrero desvaído: «Clínica Rural, 2 kilómetros». Estaban cerca, pero no lo suficiente. Valiente se detuvo, girándose para enfrentar la oscuridad, sus gruñidos más fuertes ahora. Diego miró hacia atrás, y la figura estaba más cerca, su silueta recortada contra la luz de la luna. No había tiempo para pensar. Solo para correr, pero entonces, Valiente dio un paso hacia la figura, sus dientes al descubierto, listo para enfrentarla. Diego sintió un nudo en el estómago. «Valiente, no», gritó, pero el perro no lo escuchó. La figura levantó algo en la mano, algo que brilló como metal. ¿Un arma? ¿Un cuchillo? La noche parecía apretarse alrededor de Diego, como si el bosque entero conspirara para mantenerlo atrapado. El aire estaba cargado de tensión, el olor a tierra húmeda y ceniza mezclado con el sudor frío que le corría por la espalda. En sus brazos, la niña, aún inconsciente, pesaba como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Valiente, el perro mestizo que había guiado cada uno de sus pasos, estaba ahora frente a la figura en las sombras, sus gruñidos resonando como un desafío. El destello metálico en la mano del desconocido brillaba bajo la luz de la luna, y Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Un arma? ¿Un cuchillo? No había tiempo para adivinar. La carretera de tierra, con el letrero de la clínica a solo 2 kilómetros, estaba tan cerca y, sin embargo, parecía inalcanzable. «Valiente, no», gritó Diego, su voz quebrándose por el pánico. Pero el perro no se movió. Sus patas, marcadas por cicatrices, estaban firmes en el suelo, su pelaje sucio erizado como si estuviera listo para saltar. La figura dio un paso adelante, y Diego pudo distinguir una silueta alta, envuelta en una chaqueta oscura. No veía su rostro, pero el movimiento deliberado de sus pasos le decía que no estaba allí por casualidad. Valiente ladró, un sonido feroz que cortó la noche, y la figura se detuvo, como si evaluara al perro. Diego apretó a la niña contra su pecho, su mente acelerada. Correr era su única opción,
pero dejar a Valiente atrás no era una posibilidad. Ese perro había arriesgado todo para llevarlo hasta la niña, y ahora estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera para protegerlos. Diego dio un paso atrás, buscando un camino para escapar sin abandonar a Valiente. La carretera de tierra se extendía a su izquierda, flanqueada por matorrales y árboles que parecían cerrar el paso. La clínica estaba cerca, pero no lo suficiente. Valiente, ven aquí, llamó de nuevo, su voz más firme esta vez, aunque el miedo seguía apretándole el pecho. El perro giró la cabeza hacia él, solo un instante, y Diego juró que vio una chispa de entendimiento en sus ojos. Luego, Valiente volvió a gruñir, avanzando un paso hacia la figura. El desconocido levantó el objeto metálico, y Diego sintió que el tiempo se detenía. No, gritó, corriendo hacia Valiente sin pensar. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la figura retrocedió, como si la presencia del perro fuera suficiente para disuadirlo. Valiente ladró de nuevo, un sonido que resonó como un trueno, y la figura desapareció entre los árboles, sus pasos rápidos desvaneciéndose en la oscuridad. Diego se detuvo, jadeando, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Valiente se giró hacia él, su cuerpo aún tenso pero sin el gruñido. El perro cojeó hasta su lado, lamiendo la mano de la niña como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Diego se arrodilló, comprobando el pulso de la niña. Era débil, pero constante. Buen chico, murmuró, acariciando la cabeza de Valiente. El perro lo miró, y por un momento, Diego sintió que compartían algo más allá de las palabras, una promesa de no rendirse. No podían quedarse allí. La figura podía volver, y Diego sabía que no tendrían tanta suerte una segunda vez. Tomó a la niña en brazos, ajustando la manta para protegerla del frío, y siguió a Valiente, que ya había comenzado a caminar por la carretera de tierra. El letrero de la clínica era un faro de esperanza, pero los 2 kilómetros parecían una eternidad. El bosque a su alrededor estaba vivo, lleno de susurros y crujidos que ponían los nervios de punta. Diego mantuvo la linterna baja, iluminando solo el camino frente a ellos, temiendo que cualquier luz atrajera más atención. Valiente avanzaba con una determinación que desafiaba su cuerpo herido. Sus patas, marcadas por arañazos y cortes, dejaban pequeñas huellas en la tierra, y Diego no podía dejar de preguntarse qué había pasado con ese perro. Don Elías había mencionado un incendio, una familia desaparecida, pero las piezas no encajaban del todo. La niña había hablado de hombres malos, y el collar en la caja encontrada en las ruinas tenía grabado el nombre Luna. ¿Era Luna la clave de todo esto? ¿Y por qué Valiente parecía tan decidido a proteger a la niña? La carretera de tierra se volvió más ancha, y a lo lejos, Diego vio un destello de luces, farolas, débiles pero reales, marcando la entrada a la clínica rural. Su corazón dio un salto. Ya casi llegamos, pequeña, susurró, aunque sabía que la niña no podía escucharlo. Valiente aceleró el paso, como si también sintiera la cercanía del refugio. Pero entonces, el perro se detuvo de nuevo, sus orejas altas, olfateando el aire. Diego se tensó, mirando a su alrededor. No había luces esta vez, pero el silencio del bosque era demasiado pesado, como si algo lo estuviera sofocando. ¿Qué pasa, amigo?, susurró Diego, apagando la linterna por instinto. Valiente gruñó, su mirada fija en un punto entre los árboles a su derecha. Diego siguió su mirada, pero no vio nada más que sombras. Sin embargo, confió en el instinto del perro. Vamos, no podemos detenernos ahora, dijo, ajustando a la niña en sus brazos. Valiente dudó, pero luego siguió adelante, manteniéndose cerca de Diego, como un guardia leal. La clínica apareció al doblar una curva, una estructura baja de concreto con un tejado de tejas rojas y una sola luz encendida sobre la entrada. No era mucho, pero era suficiente. Diego aceleró el paso, sintiendo una oleada de alivio. Pero cuando estaban a solo unos metros de la puerta, Valiente se detuvo de nuevo, soltando un ladrido agudo. Diego giró, su corazón acelerado, y vio el destello de faros en la distancia, acercándose por la carretera. Un vehículo. Rápido. Demasiado rápido, maldita sea, murmuró, corriendo hacia la puerta de la clínica. Golpeó con fuerza, sosteniendo a la niña con un brazo. Ayuda, necesitamos ayuda, gritó. La puerta se abrió después de lo que pareció una eternidad,
y una mujer de mediana edad, con una bata blanca y el cabello recogido, apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la niña y al perro. «Por Dios, ¿qué pasó?», preguntó. Abriendo la puerta de par en par, Diego entró, jadeando, y colocó a la niña en una camilla que la mujer señaló rápidamente. «La encontré en el bosque. Está herida, débil. Necesita ayuda ahora», dijo Diego, su voz entrecortada. La mujer, que se presentó como Clara, la enfermera de turno, comenzó a examinar a la niña, moviéndose con una eficiencia que tranquilizó a Diego. Valiente se quedó junto a la camilla, sus ojos fijos en la niña, como si no confiara en nadie más para cuidarla. Clara conectó a la niña a un monitor, comprobando sus signos vitales. «Está deshidratada y en shock, pero estable por ahora». «¿Qué pasó? ¿Quién es ella?», preguntó, mirando a Diego con una mezcla de preocupación y sospecha. «No lo sé», admitió Diego, sintiendo el peso de su propia ignorancia. «Este perro me llevó hasta ella». Dijo algo sobre hombres malos, antes de desmayarse. Miró a Valiente, que seguía vigilante, y luego a la enfermera. «Y creo que alguien nos sigue». Clara frunció el ceño, mirando hacia la ventana. Los faros que Diego había visto estaban más cerca ahora, el rugido de un motor rompiendo el silencio de la noche. «Quédate aquí», dijo, moviéndose hacia la puerta. Pero antes de que pudiera cerrarla, Valiente gruñó, su cuerpo tenso de nuevo. Diego siguió su mirada y vio algo en el suelo, cerca de la camilla, la caja que había encontrado en las ruinas. La había dejado caer sin darse cuenta. La abrió rápidamente, sacando el collar con el nombre, Luna, y el cuaderno. Hojeó las páginas, su corazón acelerado. Las notas eran fragmentos, escritas con una letra apresurada. «Ellos saben dónde estamos. Luna está en peligro. El perro lo sabe». Diego sintió un escalofrío. ¿Luna era una persona? ¿O era el nombre de Valiente? Antes de que pudiera procesarlo, la niña se movió en la camilla, sus ojos abriéndose apenas. «Valiente, no dejes que me encuentren», susurró, su voz tan frágil que apenas se oyó. Diego se inclinó hacia ella, su corazón apretado. «Nadie te va a tocar, lo prometo», dijo, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. El rugido del motor se detuvo fuera de la clínica, y el sonido de una puerta abriéndose resonó en la noche. Valiente ladró, un sonido feroz que hizo eco en la habitación. Clara regresó, su rostro pálido. «Hay dos hombres afuera. No parecen amistosos», dijo, su voz temblando. Diego miró a Valiente, que estaba listo para saltar, y luego a la niña, cuya mano temblaba en la camilla. «¿Qué quieren?», preguntó Diego, aunque temía la respuesta. «No lo sé», dijo Clara, «pero no podemos dejar que entren». Valiente gruñó, sus ojos fijos en la puerta, y Diego supo que el perro no se rendiría. Pero, ¿quiénes eran esos hombres? Y, más importante, ¿qué sabían de la niña y de Luna? El aire dentro de la clínica rural estaba cargado de una tensión que parecía vibrar en las paredes de concreto. La luz tenue de una lámpara fluorescente parpadeaba, proyectando sombras inquietas sobre la camilla donde yacía la niña, su rostro pálido apenas iluminado. El monitor a su lado emitía pitidos débiles, un recordatorio frágil de que seguía viva. Diego estaba de pie junto a ella, su mano aún sosteniendo el cuaderno que había encontrado en la caja, las palabras «Luna está en peligro» resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Valiente, el perro mestizo que había guiado cada uno de sus pasos, estaba frente a la puerta de la clínica, su pelaje sucio erizado, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Afuera, el motor del vehículo se había apagado, pero el sonido de pasos pesados sobre la grava era inconfundible. Los hombres malos, de los que había hablado la niña, estaban allí, y Diego sabía que el tiempo se agotaba. Clara, la enfermera, cerró la puerta con un cerrojo oxidado que no inspiraba confianza. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «No sé quiénes son, pero no podemos dejar que entren», dijo, mirando a Diego con ojos que mezclaban miedo y determinación. Diego asintió, aunque su mente estaba dividida entre la niña, Valiente y el cuaderno que apretaba contra su pecho. El collar con el nombre, Luna, colgaba de su mochila, balanceándose como un péndulo que marcaba el paso de los segundos. ¿Quién era Luna? ¿Y por qué Valiente parecía reconocer ese nombre? ¿Hay otra salida?, preguntó Diego, su voz baja para no despertar a la niña.
Clara señaló un pasillo estrecho que se perdía en la penumbra, hacia la parte trasera de la clínica. Hay una puerta de servicio, pero está cerrada con llave. No sé si podremos abrirla a tiempo. Diego miró a Valiente, que seguía gruñendo, sus ojos fijos en la puerta principal. El perro parecía entender la gravedad del momento, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Un golpe fuerte resonó contra la puerta, seguido de una voz grave y áspera. «Abran. Sabemos que están ahí». Diego sintió un escalofrío. La voz tenía un tono frío, casi mecánico, que no dejaba lugar a negociaciones. Clara se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. «No abras», susurró, aunque Diego no tenía ninguna intención de hacerlo. Miró a la niña, cuyo pecho subía y bajaba con una lentitud alarmante. No podían quedarse allí, atrapados como ratones en una jaula. «Tenemos que movernos», dijo Diego, inclinándose para levantar a la niña con cuidado. La camilla crujió bajo su peso, y el monitor emitió un pitido agudo que hizo que Clara se apresurara a ajustarlo. «Está estable, pero no por mucho tiempo. Necesita un hospital de verdad», dijo, su voz temblando. Diego asintió, su mente acelerada. La puerta de servicio era su única esperanza, pero primero necesitaba entender qué había en ese cuaderno. Hojeó las páginas rápidamente, la linterna iluminando fragmentos de texto. «Ellos saben dónde estamos. Luna encontró pruebas. El perro lo sabe». Las palabras eran como piezas de un rompecabezas roto, pero una cosa estaba clara: Valiente no era solo un perro. Era un testigo, un guardián. Otro golpe sacudió la puerta, esta vez más fuerte, y Valiente ladró con furia, sus dientes al descubierto. Diego guardó el cuaderno en su mochila, junto con el collar, y tomó a la niña en brazos. «Clara, muéstrame la puerta trasera». «Ahora», dijo, su voz firme a pesar del miedo que le apretaba el pecho. Clara asintió y corrió hacia el pasillo, con Diego siguiéndola y Valiente cubriendo la retaguardia, sus gruñidos resonando como un eco en la clínica. El pasillo era estrecho, con paredes descascaradas y un olor a desinfectante rancio. La puerta de servicio estaba al final, una plancha de metal oxidada con un candado que parecía más decorativo que funcional. Clara buscó en sus bolsillos, sacando un manojo de llaves que tintinearon en sus manos temblorosas. «No estoy segura de cuál es», admitió, probando una tras otra. Diego miró hacia atrás, donde los golpes en la puerta principal se habían vuelto más insistentes, acompañados de voces que discutían en tonos bajos pero amenazantes. Valiente se colocó entre Diego y el pasillo, sus ojos brillando en la penumbra. Diego sintió una punzada de admiración por el perro. A pesar de su cuerpo flaco y herido, Valiente no mostraba miedo. Sus cicatrices, visibles bajo la luz tenue, contaban una historia de resistencia, de peleas que había ganado contra todo pronóstico. «Aguanta, amigo», susurró Diego, sintiendo una conexión con el perro que iba más allá de lo racional. Valiente lo miró, como si entendiera, y soltó un gemido bajo, casi una promesa. Clara finalmente encontró la llave correcta, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito en el silencio. El aire frío de la noche entró de golpe, trayendo el olor a pino y tierra húmeda. Afuera, el bosque se extendía como un laberinto oscuro, pero Diego no tuvo tiempo de dudar. «Vamos», dijo, ajustando a la niña en sus brazos. Clara salió primero, sosteniendo una linterna pequeña que apenas iluminaba el camino. Valiente lo siguió, olfateando el aire como si buscara una amenaza invisible. El sendero detrás de la clínica era apenas un rastro de tierra, flanqueado por matorrales espinosos que rozaban las piernas de Diego. La niña gimió en sus brazos, un sonido débil que le rompió el corazón. «Aguanta, pequeña», susurró, apretándola contra su pecho. Valiente avanzaba a su lado, sus orejas girando como antenas, captando cada sonido del bosque. Diego no podía dejar de pensar en el cuaderno, en las palabras que había leído. Luna encontró pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Y por qué Valiente parecía tan decidido a proteger a la niña? De repente, un crujido fuerte rompió el silencio, seguido por el destello de faros a través de los árboles. Diego se detuvo, su corazón acelerado. «Están rodeando la clínica», susurró Clara, su voz cargada de pánico. Diego miró a Valiente, que gruñó, sus ojos fijos en la dirección de los faros. El perro dio un paso adelante,
como si estuviera listo para enfrentarse a lo que viniera, pero Diego lo detuvo. No, amigo. No podemos pelear. Tenemos que escondernos. Clara señaló un grupo de árboles densos a unos metros, donde las sombras eran más profundas. Allí. Podemos esperar hasta que se vayan, dijo, aunque su voz temblaba. Diego asintió, siguiendo a Clara hacia los árboles. Valiente lo siguió, pero su cuerpo estaba tenso, como si supiera que el peligro no había pasado. Se escondieron entre los troncos, la oscuridad envolviéndolos como un manto. Diego sostuvo a la niña con cuidado, sintiendo su respiración débil contra su pecho. Clara apagó la linterna, y el silencio del bosque se volvió opresivo, roto solo por el murmullo lejano de los hombres que registraban la clínica. Diego abrió la mochila, sacando el cuaderno de nuevo. Bajo la tenue luz de la luna, leyó otro fragmento, la llave. Está escondida en las ruinas. Ellos no deben encontrarla. Su mente volvió a la caja que había encontrado, pero no había ninguna llave dentro. Miró a Valiente, que estaba sentado junto a él, sus ojos brillando en la oscuridad. ¿Qué sabes tú, amigo?, susurró. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera, y luego olfateó el suelo, como si buscara algo. Un grito desde la clínica los hizo tensarse. No están aquí, dijo una voz grave, seguida por el sonido de cristales rotos. Diego sintió un nudo en el estómago. Los hombres no se rendirían fácilmente. Clara se acercó, susurrando, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La niña necesita un hospital, y pronto. Diego asintió, pero su mirada estaba fija en Valiente, que había comenzado a cavar en el suelo, sus patas moviéndose con una urgencia que no podía ignorar. ¿Qué haces?, preguntó Diego, arrodillándose junto al perro. Valiente siguió cavando, y pronto, algo metálico brilló bajo la tierra, una llave pequeña, con un símbolo extraño grabado en ella, como un círculo atravesado por una línea curva. Diego la tomó, sintiendo su peso frío en la palma de su mano. Era la llave mencionada en el cuaderno. Pero, ¿qué habría? ¿Y por qué Valiente sabía dónde encontrarla? Antes de que pudiera procesarlo, Valiente gruñó de nuevo, sus ojos fijos en la oscuridad. Los faros volvieron a encenderse, moviéndose hacia el bosque. Diego guardó la llave en su bolsillo, su corazón acelerado. Tenemos que irnos. Ahora, dijo, levantando a la niña con cuidado. Clara asintió, pero su rostro estaba pálido. Valiente se puso en marcha, guiándolos a través de los árboles, como si conociera un camino que nadie más veía, pero entonces, un disparo resonó en la noche, un eco que hizo que Diego se detuviera en seco. Valiente ladró, un sonido feroz que retumbó en el bosque. Diego miró hacia atrás, viendo las siluetas de dos hombres acercándose, sus linternas cortando la oscuridad. La llave en su bolsillo parecía quemarle. ¿Qué habría? ¿Y por qué esos hombres estaban tan decididos a encontrarla? El disparo resonó como un trueno en el silencio del bosque, un eco que hizo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. El aire, cargado del olor a pino y tierra húmeda, se volvió pesado, como si la propia noche estuviera conteniendo el aliento. En sus brazos, la niña seguía inconsciente, su respiración apenas un susurro contra el caos que los rodeaba. Valiente, el perro mestizo que había guiado cada uno de sus pasos, ladró con furia, su cuerpo flaco pero firme plantado entre Diego y las siluetas que avanzaban desde la clínica. Los haces de las linternas cortaban la oscuridad como cuchillos, buscando, acechando. La llave que Diego había encontrado, con su símbolo extraño grabado, parecía quemarle en el bolsillo, un peso que no entendía pero que sabía que era importante. Clara, la enfermera, estaba a su lado, su rostro pálido reflejando el mismo miedo que él sentía. «Corre», gritó Clara, su voz quebrándose mientras señalaba un sendero apenas visible entre los árboles. Diego no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Ajustó a la niña en sus brazos, sintiendo el calor débil de su cuerpo contra el suyo, y comenzó a correr, siguiendo a Valiente, que ya se movía con una agilidad sorprendente para su estado. El perro parecía conocer el bosque como si hubiera nacido en él, sus patas marcadas por cicatrices esquivando raíces y rocas con una precisión que desafiaba la oscuridad. Diego tropezó, su bota atrapada en una rama, pero logró mantener el equilibrio, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Los gritos de los hombres resonaban detrás de ellos,
mezclados con el crujir de las ramas y el rugido de un motor que se acercaba. Diego miró hacia atrás, viendo los haces de las linternas cada vez más cerca. «No los dejen escapar», gritó una voz grave, fría como el metal de la llave en su bolsillo. Clara jadeaba a su lado, su linterna temblando en su mano mientras intentaba mantener el paso. «La carretera está cerca», dijo entre respiraciones entrecortadas. «Si llegamos a mi auto, podemos perderlos». Diego asintió, aunque la idea de escapar en un vehículo con la niña en ese estado lo llenaba de ansiedad. Valiente ladró de nuevo, un sonido que era tanto una advertencia como una guía, y Diego lo siguió ciegamente, confiando en el instinto del perro. El sendero se abrió a una carretera secundaria, una franja de asfalto agrietado que brillaba bajo la luz de la luna. A lo lejos, Diego vio el contorno de un auto viejo, presumiblemente el de Clara, estacionado junto a un poste torcido. Era su única esperanza. Corrieron hacia el auto, el aliento de Diego saliendo en nubes blancas en el aire frío. Valiente se mantuvo cerca, sus ojos brillando en la penumbra, vigilando tanto a la niña como a las sombras que los perseguían. Clara llegó primero al auto, buscando las llaves en su bolsillo con manos temblorosas. «Rápido, rápido», murmuró, más para sí misma que para Diego. Abrió la puerta del conductor y señaló el asiento trasero. «Ponla ahí». «Yo conduzco». Diego acostó a la niña con cuidado en el asiento trasero, asegurándose de que la manta la cubriera. Valiente saltó dentro del auto sin dudar, acomodándose junto a la niña, su cuerpo cálido pegado al suyo como un guardián. Diego cerró la puerta y se subió al asiento del copiloto justo cuando el rugido del motor enemigo se hizo más fuerte. Los faros de un vehículo, un todoterreno negro, aparecieron al final de la carretera, avanzando a toda velocidad. «Vamos, Clara», gritó Diego, su voz cargada de urgencia. Clara arrancó el auto, el motor tosiendo antes de rugir a la vida. Pisó el acelerador, y el vehículo dio un salto adelante, las llantas chirriando contra el asfalto. Diego miró por el retrovisor, viendo cómo los faros del todoterreno se acercaban, implacables. Valiente gruñó desde el asiento trasero, sus ojos fijos en la ventana, como si estuviera listo para saltar si fuera necesario. «¿A dónde vamos?», preguntó Diego, su mente acelerada mientras buscaba la llave en su bolsillo. «Hay una estación de autobuses abandonada a unos kilómetros», dijo Clara, sus manos apretando el volante. «Si podemos llegar allí, tal vez podamos escondernos hasta que pase el peligro». Diego asintió, aunque no estaba seguro de que esconderse fuera suficiente. Sacó el cuaderno de su mochila, hojeándolo bajo la tenue luz del salpicadero. Las palabras eran fragmentos de una historia que no entendía del todo. «La llave abre el casillero. Las pruebas están allí. No dejes que las encuentren». Diego frunció el ceño, mirando la llave en su mano. «¿Un casillero?». «En la estación de autobuses, Clara, ¿sabes algo de una estación de autobuses con casilleros?», preguntó, su voz tensa. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en la carretera. «Solo sé que está abandonada. Nadie va allí desde hace años. Pero si hay algo que esos hombres quieren, no nos dejarán llegar tan fácilmente». El todoterreno estaba ahora a solo unos metros, sus faros cegadores en el retrovisor. Diego sintió un nudo en el estómago. «Más rápido, Clara», dijo, aunque sabía que el viejo auto no podía competir con el vehículo que los perseguía. Valiente ladró, un sonido feroz que llenó el auto, y Diego miró hacia atrás, viendo a la niña moverse ligeramente en el asiento. Sus ojos se abrieron por un instante, y su voz, apenas un susurro, rompió el caos. «Valiente, no los dejes». Diego se inclinó hacia ella, su corazón apretado. «Nadie te va a tocar, pequeña». «Lo prometo», dijo, aunque la promesa se sentía más frágil con cada segundo. Valiente lamió la mano de la niña, un gesto tan tierno que contrastaba con la furia de su ladrido. Diego volvió a mirar el cuaderno, buscando respuestas. Una página tenía un dibujo apresurado del símbolo de la llave, un círculo atravesado por una línea curva. Debajo, una nota: estación de autobuses. Casillero 17. Luna lo dejó allí, punto. «La estación», murmuró Diego, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. La llave debía abrir un casillero en la estación de autobuses abandonada. Pero, ¿qué había dentro? ¿Y quién era Luna? Miró a Valiente,
que seguía vigilando la ventana trasera, y sintió una certeza: el perro sabía más de lo que parecía. Sus cicatrices, su cojera, su determinación, todo hablaba de una historia de lucha, de lealtad. El todoterreno se acercó aún más, y un golpe sordo resonó cuando chocó contra el parachoques trasero del auto de Clara. Ella gritó, luchando por mantener el control del volante. «Nos van a sacar de la carretera», exclamó, su voz quebrándose. Diego miró por la ventana, viendo el contorno de dos hombres en el todoterreno, sus rostros ocultos en la oscuridad. Uno de ellos levantó algo, un arma, y Diego sintió un escalofrío. «Clara, zigzaguea», gritó, y ella obedeció, moviendo el volante de un lado a otro mientras el auto se tambaleaba. Valiente ladró con más furia, sus patas arañando el asiento como si quisiera saltar hacia el enemigo. Diego se giró, buscando algo para defenderse. Encontró una linterna pesada en la guantera y la agarró, aunque sabía que no sería suficiente. «Solo un poco más, Clara». «Aguanta», dijo, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. La estación de autobuses apareció al doblar una curva, una estructura desolada con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Clara frenó, el auto derrapando sobre la grava. «Adentro», gritó, abriendo su puerta. Diego tomó a la niña en brazos, seguido por Valiente, que saltó del auto con una agilidad sorprendente. Corrieron hacia la entrada, el todoterreno deteniéndose a pocos metros. Los hombres bajaron, sus pasos resonando en la noche. Dentro de la estación, el aire olía a polvo y metal oxidado. Diego encontró los casilleros en una esquina, una fila de compartimentos cubiertos de mugre. Buscó el número 17, su mano temblando mientras sacaba la llave. Valiente gruñó, sus ojos fijos en la entrada, donde las linternas de los hombres ya iluminaban el interior. Clara bloqueó la puerta con una silla rota, pero no duraría mucho. Diego insertó la llave en el casillero 17, y con un clic, se abrió. Dentro, había un diario pequeño, con la cubierta gastada y una nota pegada, para Sofía. «No dejes que lo encuentren». Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Sofía era la niña? Abrió el diario, hojeando páginas llenas de nombres, fechas y direcciones. Era una lista, una investigación. Pruebas de algo grande, algo peligroso. Un golpe en la puerta lo hizo saltar. Valiente ladró, su cuerpo listo para pelear. Diego guardó el diario en su mochila, mirando a Clara. «Tenemos que salir de aquí», dijo, pero antes de que pudiera moverse, la puerta cedió, y las siluetas de los hombres aparecieron en el umbral. Valiente se lanzó hacia ellos, un torbellino de furia y lealtad, pero uno de los hombres levantó su arma, apuntando directamente al perro. El aire en la estación de autobuses abandonada era denso, cargado de polvo y el olor metálico del óxido. La luz de las linternas de los hombres cortaba la penumbra como cuchillos, iluminando los casilleros rotos y las paredes cubiertas de grafitis desvaídos. Diego estaba congelado, el diario que había encontrado en el casillero 17 apretado contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. La niña, Sofía, yacía en sus brazos, su respiración débil un recordatorio constante de la urgencia. Clara, la enfermera, estaba a su lado, su rostro pálido mientras sostenía la silla rota contra la puerta destrozada. Pero fue Valiente, el perro mestizo que había guiado cada paso de esta pesadilla, quien llenó el espacio con su presencia. Sus gruñidos resonaban como un desafío, su cuerpo flaco pero firme plantado frente a los dos hombres que acababan de irrumpir. Uno de ellos, alto y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, levantó un arma, apuntando directamente al perro. «No», gritó Diego, su voz rompiendo el silencio. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, sosteniendo a Sofía con un brazo mientras intentaba interponerse entre Valiente y el arma. El hombre con la cicatriz lo miró, sus ojos fríos como el hielo, y soltó una risa seca. «Baja a la niña y al perro, o esto se pone peor», dijo, su voz grave cortando el aire como una navaja. El segundo hombre, más bajo y con una capucha que ocultaba su rostro, se acercó a los casilleros, revisándolos con movimientos rápidos, como si buscara algo específico. Valiente no retrocedió. Sus dientes brillaban bajo la luz de las linternas, y su gruñido se intensificó, un sonido que parecía venir de algún lugar profundo, más allá de su cuerpo herido. Diego sintió una oleada de admiración y miedo. Ese perro,
con sus cicatrices y su cojera, estaba dispuesto a darlo todo. Tranquilo, amigo, susurró, aunque sabía que Valiente no lo escucharía. El perro estaba en modo protector, sus ojos fijos en el hombre con el arma, como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Clara, todavía sosteniendo la silla, susurró con urgencia: Diego, tenemos que salir de aquí. La niña no resistirá mucho más. Diego asintió, su mente acelerada. El diario en su mano era la clave, lo sabía. Las páginas que había hojeado hablaban de nombres, fechas, lugares, pruebas de algo grande, algo que esos hombres querían a toda costa. Y la nota, para Sofía. No dejes que lo encuentren, confirmaba que la niña estaba en el centro de todo. Pero, ¿quién era Luna? ¿Y por qué Valiente parecía tan conectado a ella? El hombre con la capucha se giró hacia ellos, su voz baja pero amenazante. Dame el diario. Ahora. Diego apretó el cuaderno contra su pecho, su instinto diciéndole que no podía entregarlo. No sé de qué hablas, mintió, su voz temblando pero firme. El hombre con la cicatriz dio un paso adelante, levantando el arma hacia Diego. No juegues conmigo, héroe. Sabemos que lo tienes. Valiente ladró, un sonido feroz que hizo eco en la estación, y se lanzó hacia el hombre con la cicatriz. El disparo resonó antes de que Diego pudiera reaccionar, un estallido que llenó el aire de humo y caos. Valiente, gritó, su voz quebrándose. El perro cayó al suelo con un gemido, pero no estaba derrotado. Se levantó, tambaleándose, la sangre manchando su pelaje en el flanco. Diego sintió una furia que no había sentido en años, una rabia que lo impulsó a actuar. «Corre, Clara», gritó, empujándola hacia el pasillo trasero de la estación. Clara tomó a Sofía de sus brazos, corriendo con la niña mientras Diego se giró hacia Valiente. El hombre con la capucha aprovechó el momento para abalanzarse sobre él, intentando arrancarle el diario. Diego lo empujó con fuerza, usando su peso para derribarlo, pero el hombre con la cicatriz ya estaba sobre él, el cañón del arma presionado contra su espalda. «Última oportunidad», gruñó el hombre. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Valiente se lanzó de nuevo, sus dientes hundiéndose en el brazo del hombre. El grito de dolor fue ensordecedor, y el arma cayó al suelo con un clang metálico. Diego no perdió tiempo. Tomó el diario y corrió hacia el pasillo, siguiendo el camino que Clara había tomado. Valiente lo siguió, cojeando pero sin detenerse, su determinación más fuerte que cualquier herida. El pasillo los llevó a una salida trasera, una puerta medio rota que colgaba de sus bisagras. Clara estaba allí, sosteniendo a Sofía, su rostro lleno de lágrimas. «Está sangrando», exclamó, señalando a Valiente. Diego se arrodilló junto al perro, su corazón apretado al ver la sangre que goteaba de su flanco. «Aguanta, amigo», susurró, desgarrando un trozo de su camisa para presionar la herida. Valiente gimió, pero lamió su mano, como si quisiera tranquilizarlo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara, su voz temblando. Diego asintió, mirando hacia atrás. Los hombres no tardarían en seguirlos. Tomó a Sofía de nuevo, sintiendo su respiración cada vez más débil, y ayudó a Clara a sostener a Valiente mientras corrían hacia el bosque. La noche los envolvió, el aire frío cortando como cuchillos, pero el sonido de los pasos de los hombres se desvanecía, al menos por ahora. Corrieron hasta que el bosque se volvió más denso, los árboles cerrándose sobre ellos como un escudo. Diego encontró un claro pequeño, rodeado de pinos altos, y se detuvieron para recuperar el aliento. Colocó a Sofía en el suelo, usando la manta para mantenerla abrigada. Valiente se acostó junto a ella, su respiración agitada pero constante. Diego examinó la herida del perro bajo la luz de la linterna. No era profunda, un rasguño más que un impacto directo, pero necesitaba atención. Recordó su tiempo como veterinario, las noches largas suturando heridas, y sintió una punzada de culpa por haber abandonado esa vida. Clara se arrodilló junto a él, su rostro pálido. «¿Qué hay en ese diario?», preguntó, su voz baja pero urgente. Diego abrió el cuaderno, hojeando las páginas con manos temblorosas. Las notas eran de una mujer llamada Luna, una periodista que había estado investigando una red de tráfico en el pueblo. Nombres, fechas, lugares, todo apuntaba a una operación criminal que operaba desde las sombras. Luna había escondido las pruebas en el casillero, sabiendo que la perseguían.
Y Valiente, su compañero, había estado con ella hasta el final. Luna era la hermana de Sofía, dijo Diego, su voz quebrándose al leer una nota que mencionaba a la niña. Ella estaba tratando de exponer a esos hombres. Por eso la buscan. Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Y Valiente, él la está protegiendo, dijo, mirando al perro con una mezcla de admiración y tristeza. Diego sintió un nudo en la garganta. Miró a Valiente, que seguía junto a Sofía, sus ojos brillando en la oscuridad. El perro sabía más de lo que parecía, y su lealtad era inquebrantable. Pero entonces, un crujido en el bosque los hizo tensarse. Valiente levantó la cabeza, gruñendo débilmente. Diego apagó la linterna, sumiéndolos en la oscuridad. Los pasos eran leves, casi imperceptibles, pero estaban allí. Alguien los había encontrado. Antes de que Diego pudiera reaccionar, una voz suave rompió el silencio. Sofía. Era una voz de mujer, débil pero cargada de emoción. Diego se giró, su corazón acelerado, y vio una figura delgada emergiendo de las sombras. Era una mujer joven, con el cabello desordenado y una herida en el brazo. Sus ojos, llenos de lágrimas, estaban fijos en la niña. Valiente soltó un gemido, no de amenaza, sino de reconocimiento, y corrió hacia ella, lamiendo sus manos con una alegría que rompió el corazón de Diego. Luna, susurró Diego, comprendiendo al fin. La mujer asintió, cayendo de rodillas junto a Sofía. Es mi hermana, dijo, su voz quebrándose. Y Valiente, él me salvó. Diego sintió que el mundo se detenía. Luna estaba viva. Pero antes de que pudiera hablar, un nuevo crujido resonó, más cercano esta vez. Los hombres no estaban lejos. Luna, tenemos que movernos, dijo Diego, ayudándola a levantarse. Ella asintió, tomando a Sofía en sus brazos mientras Valiente cojeaba a su lado. Pero los pasos se acercaban, y las linternas volvieron a cortar la oscuridad. Diego miró a Valiente, que gruñó, listo para pelear una vez más. La pregunta era, ¿podrían escapar esta vez? La oscuridad del bosque parecía tragarse todo, como si la noche misma estuviera aliada con los hombres que los perseguían. El aire estaba impregnado de un olor a pino húmedo y tierra removida, mezclado con el eco distante de los pasos que se acercaban. Diego sostenía la linterna apagada, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía resonar en el silencio. Luna, la joven periodista que había emergido de las sombras, abrazaba a su hermana Sofía con una mezcla de alivio y desesperación, sus lágrimas cayendo sobre el rostro pálido de la niña. Valiente, el perro mestizo que había guiado esta odisea, cojeaba a su lado, la sangre seca en su flanco un recordatorio de su sacrificio. Sus ojos, brillantes bajo la luz de la luna, estaban fijos en la dirección de los crujidos, su cuerpo tenso, listo para defenderlos una vez más. Pero Diego sabía que no podían quedarse allí. Los hombres estaban cerca, y el diario que llevaba en la mochila, lleno de pruebas que Luna había recopilado, era lo que querían a toda costa. Luna, tenemos que movernos, susurró Diego, su voz baja pero urgente. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, su herida en el brazo sangrando lentamente bajo la manga rasgada. Sé a dónde ir, dijo, su voz temblando pero decidida. Hay un almacén abandonado a unos kilómetros. Podemos escondernos allí hasta que amanezca. Diego frunció el ceño, dudando. Un almacén sonaba como una trampa, pero no tenían muchas opciones. Los faros de los hombres cortaban la oscuridad a lo lejos, acercándose como depredadores. Valiente soltó un gemido bajo, como si aprobara el plan, y comenzó a moverse, cojeando pero sin detenerse. Diego ayudó a Luna a sostener a Sofía, cuya respiración era cada vez más débil. La niña parecía más pequeña en los brazos de su hermana, su rostro pálido bajo la suciedad, como una muñeca rota. Diego sintió un nudo en la garganta. Había jurado no volver a involucrarse, no después de la tragedia que lo alejó de su vida como veterinario, pero ahora, mirando a Luna, a Sofía y a Valiente, supo que no podía dar marcha atrás. El grupo avanzó a través del bosque, guiados por Valiente, que parecía conocer cada sendero, cada árbol. El perro olfateaba el suelo, sus orejas girando como antenas, captando sonidos que Diego apenas percibía. El bosque estaba vivo, lleno de susurros, el crujir de las ramas, el murmullo de un arroyo cercano, el ulular lejano de un búho.
Cada ruido hacía que Diego apretara la mochila contra su pecho, el diario y la llave dentro de ella, un peso que sentía más allá de lo físico. Luna caminaba a su lado, sosteniendo a Sofía con una fuerza que parecía desafiar su propio agotamiento. Valiente me salvó, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Cuando me atraparon, él los distrajo. Por eso está herido. Diego miró al perro, cuya cojera era más evidente ahora, pero cuya determinación no flaqueaba. Es un luchador, dijo, su voz cargada de admiración. Luna asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Era mío. Lo adopté cuando era cachorro. Siempre supe que era especial, pero nunca imaginé. Su voz se quebró, y Diego sintió el impulso de consolarla, pero el crujido de ramas cercanas los hizo tensarse. Valiente gruñó, deteniéndose en seco. Diego apagó la linterna, sumiéndolos en la oscuridad. Los faros de los hombres estaban más cerca ahora, sus voces resonando en la noche. «Están por aquí», gritó uno de ellos, su tono áspero y lleno de rabia. Diego sintió un escalofrío. No podían correr más rápido, no con Sofía en ese estado y Valiente herido. Luna señaló un grupo de árboles densos, sus ramas bajas formando un refugio natural. Allí, susurró. Podemos escondernos. Se deslizaron entre los árboles, el suelo cubierto de agujas de pino amortiguando sus pasos. Diego ayudó a Luna a acostar a Sofía en un lecho de hojas, asegurándose de que la manta la mantuviera abrigada. Valiente se acostó junto a la niña, su cuerpo cálido pegado al suyo, como si quisiera darle su propio calor. Diego se arrodilló, revisando la herida del perro. La sangre había dejado de fluir, pero necesitaba atención médica pronto. Recordó su vida como veterinario, las noches largas suturando heridas, y sintió una punzada de culpa por haber abandonado ese camino. Pero ahora no era el momento para remordimientos. Luna sacó una linterna pequeña de su chaqueta y la encendió, cubriendo el haz con la mano para minimizar la luz. El almacén está cerca, susurró. Si llegamos, puedo contactar a alguien que nos ayude. Hay gente que sabe lo que descubrí. Diego frunció el ceño, abriendo el diario para leer bajo la luz tenue. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, direcciones, una red de tráfico que operaba en el pueblo, conectada a figuras poderosas. Luna había estado investigando durante meses, recopilando pruebas que podían derribar a los responsables. Pero también había una advertencia: ellos saben quién soy. No me dejarán vivir. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería simple. Luna suspiró, sus ojos fijos en Sofía. Lo intenté. Pero tienen gente en todas partes. Por eso escondí las pruebas. Por eso Valiente y Sofía. Su voz se quebró, y Diego puso una mano en su hombro, un gesto torpe pero sincero. Un crujido cercano los hizo callar. Valiente levantó la cabeza, gruñendo suavemente. Diego apagó la linterna de Luna, sumiéndolos en la oscuridad. Los pasos de los hombres eran más claros ahora, acompañados por el roce de ramas y el murmullo de sus voces. El perro los está guiando, dijo uno de ellos, su tono cargado de desprecio. Diego sintió una oleada de furia. Valiente no era solo un perro. Era un héroe, un guardián que había arriesgado todo por Luna y Sofía. Tengo un plan, susurró Luna, su voz apenas audible. El almacén está al otro lado del arroyo. Si podemos cruzarlo, los perderemos. El agua cubrirá nuestro rastro. Diego asintió, aunque la idea de cruzar un arroyo con Sofía y Valiente heridos lo llenaba de ansiedad. Tomó a la niña en brazos, sintiendo su respiración débil contra su pecho. Luna ayudó a Valiente a levantarse, susurrándole palabras de aliento. El perro cojeó, pero no se detuvo, sus ojos brillando con una determinación que parecía desafiar su propio dolor. El arroyo apareció al salir de los árboles, una cinta de agua oscura que brillaba bajo la luna. Diego cruzó primero, el agua helada empapando sus botas hasta las rodillas. Luna lo siguió, sosteniendo a Valiente para que no resbalara. El perro gimió, pero no se resistió, su mirada fija en Sofía como si ella fuera su única razón para seguir adelante. Al otro lado, el bosque se abría a un claro donde se alzaba el almacén, una estructura de metal oxidado con ventanas rotas y un tejado medio derrumbado. No era un refugio ideal, pero era su única esperanza. Entraron por una puerta lateral,
el chirrido del metal resonando en la quietud. El interior olía a aceite rancio y polvo, con cajas apiladas y maquinaria abandonada cubierta de telarañas. Luna acostó a Sofía en una manta que encontró en un rincón, y Diego revisó la herida de Valiente, usando un trapo limpio para limpiarla. «Aguanta, amigo», susurró, sintiendo una conexión con el perro que iba más allá de las palabras. Valiente lamió su mano. Luna se arrodilló junto a Sofía, acariciando su rostro. «Ella es todo lo que me queda», dijo, su voz quebrándose. «Después del incendio, pensé que la había perdido. Pero Valiente la encontró. La salvó». Diego asintió, mirando al perro. «Es más que un perro», dijo. «Es un milagro». Un estruendo fuera del almacén los hizo tensarse. Los hombres habían cruzado el arroyo. Sus linternas iluminaban la entrada, y sus voces resonaban, llenas de rabia. «Están aquí», gritó uno de ellos. Diego miró a Luna, buscando un plan. Ella señaló una escalera rota que llevaba a un altillo. «Allí arriba». «Podemos escondernos», susurró. Subieron con cuidado, Diego sosteniendo a Sofía mientras Luna ayudaba a Valiente. El altillo era un espacio estrecho, lleno de cajas polvorientas y trastos oxidados. Se escondieron detrás de una pila de cajas, conteniendo la respiración. Los hombres entraron al almacén, sus pasos resonando en el suelo de concreto. Valiente gruñó, pero Luna lo calmó, susurrándole al oído. Diego abrió el diario, leyendo bajo la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. Una nota final le heló la sangre: «Si no lo consigo, Sofía debe saber la verdad. Valiente la protegerá». Antes de que pudiera procesarlo, un grito resonó abajo. Los hombres habían encontrado la manta de Sofía. Valiente se levantó, sus dientes al descubierto, y se lanzó hacia la escalera, un torbellino de furia y lealtad. «Valiente, no», gritó Diego, pero era demasiado tarde. El perro chocó contra uno de los hombres, su gruñido llenando el almacén. Un disparo resonó, seguido de un gemido que cortó el aire como un cuchillo. El disparo resonó en el almacén abandonado como un trueno, un eco que pareció desgarrar el aire y el corazón de Diego. El gemido de Valiente, agudo y lleno de dolor, cortó la noche, y Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Desde el altillo, donde se escondían detrás de un montón de cajas polvorientas, vio la silueta del perro mestizo tambalearse, su cuerpo flaco cayendo contra el suelo de concreto. Luna, a su lado, dejó escapar un grito ahogado, sus manos apretando a Sofía contra su pecho. La niña, aún inconsciente, no reaccionó, pero su respiración débil era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Diego apretó el diario contra su pecho, su mente acelerada, buscando una salida. Los hombres abajo, con sus linternas cortando la oscuridad, gritaban órdenes entre ellos, sus voces cargadas de rabia y urgencia. «Valiente», susurró Diego, su voz quebrándose. Quiso bajar, correr hacia el perro que había arriesgado todo por ellos, pero Luna lo detuvo, sus dedos clavándose en su brazo. «No, Diego. Si bajas, nos encontrarán», dijo, sus ojos llenos de lágrimas pero firmes. «Valiente lo hizo para darnos tiempo». Diego sintió una furia impotente, su mirada fija en la escalera rota que lo separaba del suelo. El perro, con sus cicatrices y su cojera, había sido su guía, su guardián, y ahora yacía herido, quizás moribundo, por protegerlos. Los hombres registraban el almacén, sus botas resonando contra el concreto. «El diario no está aquí», gritó el hombre con la cicatriz, su voz áspera llena de frustración. El otro, el de la capucha, pateó una caja, enviándola a estrellarse contra una pared. «El perro no vino solo. Están aquí, en alguna parte». Diego sintió un escalofrío. Sabían que no habían escapado. La luz de una linterna barrió el altillo, y Diego empujó a Luna y a Sofía detrás de las cajas, conteniendo la respiración. El diario, con las pruebas de Luna, era lo que querían, y Diego no estaba dispuesto a entregarlo. Un ruido nuevo rompió el caos, sirenas, distantes pero acercándose. Diego sintió una chispa de esperanza. Alguien llamó a la policía, susurró Luna, sus ojos brillando en la penumbra. Diego pensó en don Elías, el anciano que los había ayudado en la cabaña. ¿Habría encontrado una manera de alertar a las autoridades? No había tiempo para especular.
Las sirenas hicieron que los hombres se detuvieran, sus voces bajando a murmullos frenéticos. «Tenemos que irnos», gritó el de la capucha. Pero el hombre con la cicatriz no parecía dispuesto a rendirse. «No sin el diario», gruñó, subiendo la escalera hacia el altillo. Diego sintió el pánico subir por su garganta. Miró a Luna, que abrazaba a Sofía con fuerza, y luego al diario en sus manos. No podían quedarse allí, atrapados como presas. «Quédate con Sofía», susurró, entregándole el diario. «Si algo me pasa, llévalo a la policía». Luna negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. «No, Diego. No puedes», pero él ya se estaba moviendo, buscando algo en el altillo que pudiera usar como arma. Encontró una barra de metal oxidada, pesada pero manejable, y la levantó, preparándose para lo que viniera. El hombre con la cicatriz llegó al altillo, su linterna iluminando las cajas. Diego se lanzó hacia él, golpeándolo con la barra en el brazo. El hombre gritó, dejando caer la linterna, que rodó por el suelo con un estrépito. Diego aprovechó el momento, empujándolo hacia la escalera, pero el hombre era más fuerte de lo que parecía. Lo agarró por la camisa, tirándolo al suelo. «Dame el diario», rugió, levantando un puño. Pero antes de que pudiera golpearlo, un gruñido feroz resonó desde abajo. Valiente, contra todo pronóstico, estaba de pie. Su cuerpo temblaba, la sangre goteando de su flanco, pero sus dientes brillaban bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Se lanzó contra el segundo hombre, el de la capucha, derribándolo con un forcejeo que llenó el almacén de gritos y ladridos. Diego sintió una oleada de alivio y terror. «Valiente», gritó, luchando por liberarse del hombre con la cicatriz. Las sirenas estaban más cerca ahora, sus luces rojas y azules destellando a través de las ventanas. Luna se levantó, sosteniendo a Sofía y el diario. «Diego, tenemos que irnos», gritó, corriendo hacia la escalera. Diego empujó al hombre con la cicatriz con todas sus fuerzas, enviándolo a tropezar contra las cajas. Corrió tras Luna, ayudándola a bajar con Sofía. Valiente seguía luchando abajo, sus ladridos mezclados con los gritos del hombre de la capucha. Diego quiso volver por él, pero Luna lo detuvo. «Él nos está dando tiempo. No lo desperdicies». Salieron por la puerta trasera del almacén, el aire frío golpeándolos como un latigazo. Las sirenas estaban casi sobre ellos, y Diego vio dos patrullas deteniéndose frente al almacén. Policías armados bajaron, gritando órdenes. Diego levantó las manos, sosteniendo a Sofía junto a Luna. «Aquí, necesitamos ayuda», gritó. Los policías se acercaron, uno de ellos tomando a Sofía mientras otro escoltaba a Luna. Diego señaló el almacén. «Hay un perro ahí dentro. Está herido, sáquenlo». Los policías irrumpieron en el almacén, y los gritos de los hombres se mezclaron con disparos y caos. Diego se quedó afuera, su corazón apretado, esperando noticias de Valiente. Luna, con el diario aún en sus manos, explicó todo a los policías: la red de tráfico, las pruebas que había recopilado, los hombres que la perseguían. Don Elías apareció de repente, cojeando desde la carretera, su bastón golpeando la grava. «Llamé a la policía cuando vi los faros», dijo, su voz ronca pero firme. Diego sintió una gratitud inmensa hacia el anciano. Minutos después, los policías salieron con los dos hombres esposados. El hombre con la cicatriz tenía el brazo ensangrentado, cortesía de Valiente. Pero el corazón de Diego se detuvo cuando vio a otro policía llevando al perro en brazos. Valiente estaba vivo, pero apenas. Su cuerpo temblaba, la sangre cubriendo su pelaje, y sus ojos, aunque débiles, seguían brillando con esa chispa inquebrantable. «Llévenlo a un veterinario», gritó Diego, corriendo hacia el perro. El policía asintió, colocándolo con cuidado en una patrulla. «Hay una clínica veterinaria en el pueblo. Lo llevaremos ahora». Diego se arrodilló junto a Valiente, acariciando su cabeza. «Aguanta, amigo. Lo hiciste», susurró, su voz quebrándose. Valiente lamió su mano, un gesto débil pero lleno de vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sofía fue trasladada a un hospital, donde se recuperó lentamente, con Luna a su lado. Las pruebas del diario llevaron a una investigación que desmanteló la red de tráfico, arrestando a figuras clave en el pueblo y más allá. Luna,
aunque marcada por el trauma, encontró fuerza en su hermana y en el impacto de su trabajo. Diego, por su parte, no pudo volver a su vida de aislamiento. La valentía de Valiente, su lealtad, había encendido algo en el que creía perdido. Visitó a Valiente en la clínica veterinaria, donde el perro se recuperaba bajo el cuidado de un equipo que lo trataba como a un héroe. Su herida, aunque grave, no había tocado órganos vitales, y su espíritu parecía más fuerte que nunca. Diego se sentó junto a la jaula de Valiente, observando cómo el perro levantaba la cabeza, sus ojos brillando con reconocimiento. «Tú cambiaste todo, ¿sabes?», dijo Diego, su voz suave. Valiente soltó un gemido bajo, como si entendiera. Un mes después, Diego estaba de vuelta en su camioneta, pero esta vez no estaba solo. Valiente, con el pelaje limpio y las heridas casi curadas, viajaba en el asiento del copiloto, su cabeza asomada por la ventana, el viento revolviéndole las orejas. Luna y Sofía, ahora en un lugar seguro, le habían pedido a Diego que cuidara de Valiente. «Es parte de la familia», había dicho Luna, con lágrimas en los ojos. «Y tú también lo eres». Diego decidió retomar su vocación como veterinario, abriendo una pequeña clínica en el pueblo. Cada día, Valiente estaba a su lado, cojeando menos con el tiempo, su presencia un recordatorio de lo que significaba no rendirse. Una mañana, Diego llevó a Valiente a un campo abierto cerca del pueblo, donde el sol pintaba la hierba de dorado. Soltó la correa, y Valiente corrió, sus patas moviéndose con una libertad que parecía desafiar todo lo que había sufrido. Diego lo observó, sintiendo una paz que no había conocido en años. Valiente se detuvo en la cima de una colina, mirando al horizonte, su silueta recortada contra el amanecer. Diego sonrió, sabiendo que ese perro, con su corazón indomable, había cambiado no solo su vida, sino la de todos los que tocó. Y mientras el sol subía, bañando el campo en luz, Diego supo que Valiente siempre sería más que un perro, era un símbolo de esperanza, de lealtad, de un espíritu que nunca se rendía.